Atención, mentes audaces y sin miedo a la controversia. Hoy, en Apocalipsis Rojo, vamos a confrontar una pregunta que muy pocos se atreven a formular. Una idea que la filosofía de Baruch Spinoza nos obliga a considerar. ¿Y si Dios es el mal? Prepárense para una inmersión profunda en la lógica que desafía toda moral tradicional. Este contenido se presenta con fines puramente educativos y de exploración filosófica. Nuestro objetivo es analizar las desafiantes implicaciones del pensamiento de Spinoza sobre la naturaleza de Dios, la moralidad y la realidad. Buscamos estimular la reflexión crítica, no promover acciones dañinas o faltas de ética. Aborden este tema con una mente abierta y respetuosa. La fe nos enseña que Dios es la encarnación del bien absoluto, de la bondad, la justicia y el amor. Es la fuente de toda perfección y la antítesis del mal. Pero ¿qué pasa si la lógica implacable de Spinoza nos muestra una divinidad tan radicalmente diferente que esa separación entre el bien y el mal se desvanece o incluso se invierte? Si están listos para desmantelar nociones reconfortantes sobre la divinidad y explorar una perspectiva que, aunque perturbadora al principio, ofrece una coherencia filosófica brutal, entonces les insto a quedarse hasta el final de este video. La comprensión de por qué, desde Spinoza, la pregunta ¿y si Dios es el mal? Es válida. Requiere atención total a cada detalle, así que les hago un llamado directo. No se desconecten hasta el último segundo. La riqueza y la provocación del pensamiento de Baruch Spinoza se construyen argumento tras argumento. Si se pierde en una parte, la profundidad de esta confrontación filosófica se perderá, y su entendimiento quedará incompleto y quizás malinterpretado. Sabemos que la idea de que Dios es el mal es una provocación extrema, casi blasfema para muchos. Pero en la filosofía de Spinoza no hay moralidad externa a la naturaleza. Todo lo que existe es parte de Dios. Si el mal existe, ¿dónde lo ubicamos en un universo que es la esencia misma de lo divino? Este viaje intelectual no busca insultar la fe, sino llevar la razón a sus últimas consecuencias. Spinoza, con su rigor implacable, nos obliga a examinar las bases de nuestra moralidad y a buscar una comprensión más profunda de la realidad, liberada de prejuicios y deseos humanos proyectados. Prepárense para una inmersión en un sistema de pensamiento que revolucionó la filosofía y que sigue siendo una fuente de controversia. La pregunta, ¿y si Dios es el mal? Y cuando se analiza desde Spinoza, tiene implicaciones profundas para nuestra concepción del bien, del mal, del libre albedrío y del propósito de la vida. Para apreciar la sutileza y la potencia de esta visión, es crucial absorber cada elemento de la explicación que sigue, liberándose de prejuicios para una mente más abierta y receptiva a una verdad. Por más incómoda que parezca, la respuesta no es sencilla, pero la exploración es vital. La pregunta ¿y si Dios es el mal? En el contexto de Spinoza, no busca una respuesta teológica tradicional, sino que surge de su radical concepción de Dios como sustancia única y autosuficiente, Deus sive natura. Para Spinoza, Dios es la totalidad de la realidad, no un ser personal. 1. Dios como naturaleza indiferente. Si Dios es la naturaleza, entonces Él no posee cualidades morales humanas. La naturaleza opera por leyes necesarias, sin intenciones, juicios o emociones. Un terremoto o una enfermedad, que nosotros calificamos de malos, son simplemente expresiones de la infinita potencia de Dios naturaleza. 2. Ausencia de juicio moral en la divinidad. Para Spinoza, el bien y el mal no son propiedades intrínsecas de Dios, sino meras relaciones o modos de pensar creados por el ser humano para ordenar su experiencia. Si Dios es todo lo que existe, no puede haber una parte de Él que sea malvada en oposición a otra buena. 3. El mal como imperfección de la percepción humana. Lo que llamamos mal es, para Spinoza, una deficiencia de nuestra comprensión, o una experiencia que nos daña. Una sequía es mala para los agricultores, pero es una consecuencia necesaria de la cadena infinita de causas. Dios no crea el mal. El mal surge de nuestra percepción limitada.
4. No hay voluntad divina para el bien o el mal. Si Dios no tiene intelecto ni voluntad como los humanos, entonces no puede querer el bien o el mal. La naturaleza simplemente se despliega con necesidad geométrica. Atribuirle intenciones morales es una proyección antropomórfica que nos impide comprender su verdadera naturaleza impersonal. 5. El hombre como creador del bien y el mal. Para Spinoza, la moralidad surge de la utilidad para el ser humano y de la razón. Lo que es bueno es lo que nos ayuda a preservar nuestro ser y a entender más. Lo que es malo es lo que nos daña o nos limita. Estas son categorías humanas, no divinas. 6. Panteísmo radical y sus implicaciones. En el panteísmo de Spinoza, cada cosa, incluso lo que consideramos malo como un desastre natural, es una expresión de la esencia divina. No hay separación. Si Dios es todo y el mal existe, entonces el mal también es un atributo de Dios en su totalidad impersonal. 7. Liberación de la culpa y el castigo divino. La concepción spinoziana libera al ser humano de la culpa divina, o el miedo al castigo de un Dios personal. Si Dios no juzga, entonces el infierno o la condena son estados de servidumbre a las pasiones y la ignorancia, no sentencias divinas. 8. El amor intelectual de Dios. Trasciende el bien y el mal. La beatitud spinoziana se alcanza al comprender la necesidad y la perfección del universo, Dios. Este conocimiento gozoso va más allá de las categorías humanas de bien y mal, permitiendo amar la realidad en su totalidad, aceptando todas sus manifestaciones como parte de la divinidad. Conclusión final. Ahí lo tienen, mentes que se atreven a pensar sin límites. La pregunta, ¿y si Dios es el mal? En el contexto de Baruch Spinoza nos obliga a trascender las concepciones tradicionales de la moralidad y la divinidad. No es que Spinoza vea a Dios como una entidad malévola, sino que su radical identificación de Dios con la naturaleza, Deus sive natura, elimina cualquier noción de bien o mal como atributos divinos personales. Para Spinoza, el bien y el mal son categorías humanas, herramientas que usamos para comprender y navegar nuestra experiencia, basadas en lo que nos es útil o perjudicial. La naturaleza, Dios es indiferente a nuestras valoraciones morales. Simplemente es, desplegándose con una necesidad inquebrantable y perfecta. Lo que percibimos como mal es solo una expresión de la infinita potencia divina, o una limitación de nuestra comprensión. Esta visión, aunque puede resultar chocante para quienes se aferran a un Dios personal y moralmente juzgador, es profundamente liberadora. Nos despoja de la superstición, de la culpa infundada y de la expectativa de un castigo divino. Nos invita a asumir la responsabilidad total por nuestras acciones y a buscar la verdadera beatitud no en la fe ciega, sino en el conocimiento racional de la realidad. El legado de Baruch Spinoza sigue siendo un desafío existencial y ético. Su valentía al llevar la razón a sus últimas consecuencias lo convierte en un pensador atemporal, cuya obra sigue provocando el debate sobre la verdadera naturaleza de lo divino, la libertad humana y el origen de nuestra moralidad. Si este análisis sobre ¿y si Dios es el mal?, según Spinoza, les ha provocado nuevas preguntas y les ha hecho reflexionar sobre sus propias convicciones, entonces el objetivo de este video se ha cumplido. La filosofía, en su esencia, nos empuja a pensar más allá de nuestras zonas de confort. Si este contenido les resultó revelador y les abrió nuevas perspectivas, no olviden suscribirse a nuestro canal para seguir desentrañando las ideas de los grandes pensadores. Denle me gusta a este video si les generó nuevas inquietudes o confirmaciones. Y, por supuesto, activen la campanita para no perderse nuestras próximas inmersiones en las preguntas más profundas de la filosofía. Dejen un comentario abajo. ¿Cómo resuena en ustedes la idea de que Dios es el mal desde la perspectiva de Spinoza? ¿Es una provocación necesaria o una afirmación imposible? Nos encantaría leer sus pensamientos.